Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los números y especialmente aquí sobre los holocaustos, sobre las fiestas. Ahora entramos en el capítulo 29 del libro de los números. Lo que aquí vamos a mirar son los sacrificios para la fiesta de la aclamación. Vamos a mirar un poco en qué consiste. Siempre todas las fiestas, de cierta manera, decíamos en los cursos anteriores, que están siempre ligados más que a fechas así concretas, a la luna, más bien al ciclo agrícola. Pero ciertamente, sí, el ciclo agrícola también está muy ligado a la cuestión de la luna, ¿verdad? A la cuestión de la naturaleza, cómo va fijando las fechas también. Ya será, etcétera, etcétera. ¿Verdad? O sea, siempre muchas cosas están muy en concomitancia, ¿verdad? O sea, en una relación directa con las cuestiones de la naturaleza. Y entonces la fiesta después también va en relación con los resultados agrícolas. Esto es buenísimo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, este ya tiene que ser la llave, ¿verdad? Para que podamos entender después a qué se está refiriendo. Y por qué también nosotros hace rato estábamos hablando y decíamos cuando concluíamos el curso anterior, decíamos el hecho de compartir, ¿verdad? Porque yo comparto, ¿qué cosa? No solamente las primicias, que son los primeros frutos, sino que después la misma cosecha, la abundancia de la gracia de Dios. El compartir significaba justamente eso, significaba bendición. O al mismo tiempo esa bendición que yo recibí de parte de Dios y por lo tanto significaba también agradecimiento. O por otra parte, es también una responsabilidad o una corresponsabilidad nuestra para con Dios que nos ofrece la naturaleza, la riqueza. Yo le agradezco y soy capaz de compartirlo. Fíjense que Hechos de los Apóstoles, cuando vuelve a hablar de este tema, ciertamente que lo habla de otra manera, ¿verdad? Pero en ese capítulo 2 del versículo 42 en adelante al 47, te habla justamente del compartir todo
Y te dice que compartían el 100%, no el décimo, no el diezmo, el 100%. Pero claro, nos está refiriendo a la plata. Nosotros muchas veces en nuestro diezmo pensamos que es tu platita. El uso de 10%, volan de salario 5 millones, 500 mil, el que sea. A ver, 10%. No. Aquí entonces se refiere directamente entonces al compartir tu vida un 100% a tu preocupación, 100% dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad tenemos que estar insertos. Y ahí va a entrar también tu plata si quieres, no hay ningún problema. Porque esos son bienes, ¿verdad? Que te corresponden, pero esos bienes que también son compartidos, ¿verdad? ¿Cómo lo ganaste? ¿Cómo lo ganaste? Entonces lo gané. Y bueno, entonces justamente el que te soporta y a quien vos tenés que soportar, ¿quién es? Es tu propia comunidad. Comenzando en tu propia familia. Mándele con de salario, de vaina. Ande compartimos ahí de familia. Entonces, ¿cómo nada? Más alimentando. ¿Para qué formar? No, no se puede. Pero sin embargo les digo una cosa, que eso yo veo que existe ahora continuamente. Cuando vienen las parejas que se pelean y que quieren de nuevo unirse, que esto, lo primero que le digo es, a ver un poco, dos cosas le voy a preguntar. Primero comienzo con lo del mundo, Yeshua. A ver, ¿vos trabajás? Sí. ¿Cuánto es tu sueldo? ¿Vos trabajás? Sí. ¿Cuánto es tu sueldo? Bueno, los dos juntos, ustedes suman su platita. ¿Quién administra entre los dos? No, padre, yo mi plata aquí aparte. Sin nada y cuando voy a ganar. Yo, padre, no, yo mi platita aquí, yo. Nadie tiene que saber. Vos te encargas de tal cosa, yo me encargo de tal cosa. Yo con mi plata. Más bien menda. Eso es compartir todo. Y ese es el problema después. Ese es el problema serio cuando nosotros verdaderamente no entendemos lo que significa después el matrimonio, ¿verdad? Porque el matrix justamente quiere decir cuidar la vida. Cuidar la vida de ese hijo que nace, de esa familia que está naciendo y por lo tanto los dos somos responsables juntos. Y esto es una cosa que fue entrando y sigue entrando y todo el mundo sigue entrando con eso, ¿verdad? Cada uno con su platita, el otro ni sabe. No digo que tengan separaciones, no sé. Está bien también con eso para cuidar algunas cosas, ¿verdad? Que pueden suceder. No hay problema, no hay problema. Tener 3, 4, 5, por decir así, caja de ahorro. No sé si llegaríamos a tanto, ¿verdad? Pero en fin, digo por decirlo. Pero por lo menos que sepamos cuánto ahora vos tenés, cuánto ahora yo tengo. Y desde eso hacemos nuestras proyecciones. Desde ahí entonces nosotros comenzamos. Pero eso es trabajar juntos en familia. Mara Peñamenta, ¿para qué vamos a estar juntos? Si es solamente para, no sé, para pelearnos, para después dividirnos otra vez y por estas clases de problemas. La formación tiene que ser una formación y una vida integral, íntegra. Y bueno, entonces aquí fíjense que esta celebración de las tiendas, celebración de la cosecha, es justamente una celebración de todo lo que Dios nos ha regalado que ponemos en común. Por eso Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Decía después eso. Todo lo ponían en común. Todo lo ponían en común. Nadie entonces estaba allí pataleando y diciendo, no, yo no voy a hacer esto o por aquello. No, porque todo lo ponían en común. Y entonces todos se preocupaban del otro. La comunidad solventaba, por decir así. Pero cuando uno se siente también dentro de la comunidad y se siente responsable, porque algunos enseguida pueden decir, no, pero peor cambú la comunidad no ya puede beber. Tampoco es eso, no estamos diciendo eso. Porque para eso está la comunidad. La comunidad entonces es la que enseña, la que ayuda, pedagógicamente le salva a ese hermano para que pueda insertarse. Y tiene que ayudarle. Las parábolas que encontramos, por ejemplo, en Marcos son espectaculares. Y no solamente en Marcos, en Juan. Es siempre la comunidad la que viene en ayuda. ¿Se acuerdan de ese paralítico, capítulo 2 de San Marcos? Había un paralítico que estaba ahí. El paralítico es justamente ese enfermo que vos me podés decir que no ya puede haber años de comunidad. Pero después dice que de repente vienen 4. Le agarran y le llevan hacia Jesús. ¿Para qué? Para que lo sane. Le quite de esa parálisis comunitaria, de esa inacción dentro de la comunidad. ¿Y qué quiere decir el número 4? El número 4 justamente quiere decir 2 y 2. 2 quiere decir comunidad, es decir, la comunidad en pleno. Los 4 puntos cardinales, 4. Entonces quiere decir toda la comunidad, quiere decir los 4 puntos cardinales. Vienen del norte, del sur, del este y el oeste. Cuando yo te digo eso, ¿qué te estoy diciendo? Vienen de todas partes. Entonces, la comunidad en general es la que ayuda verdaderamente a salir a ese paralítico que está ahí inactivo. Pero es la comunidad que se da cuenta. No sé si me están entendiendo lo que el Señor
nos está queriendo decir y nos está queriendo transmitir, ¿verdad? Entonces esto de la fiesta de las tiendas también apunta a lo mismo, está apuntando a lo mismo. Una vez que los israelitas están asentados en la tierra prometida, la experiencia del desierto debía ser recordada con la fiesta de las tiendas, una vez que ellos ya se están asentando. Bueno, eso ya sabemos también que el libro de los Números no es que se está escribiendo ahí durante ese camino que ellos están haciendo, la trayectoria del salir de la esclavitud de Egipto, y ahora durante que van caminando ellos van escribiendo el libro de los Números. No, esto se escribe 1000 años después casi, ¿entienden? 1000 años después, 900 por lo menos, pónganle. Son los redactores que después de 1000 años están comenzando a pensar y elaborar un libro sobre una experiencia real y viva que ellos tuvieron, ¿verdad? Que fue el Éxodo. Y desde allí entonces están hablando de la otra realidad también que ellos vivieron en la esclavitud en Egipto. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. La lanza que atravesó el costado de Cristo. Un fragmento del madero en el que murió Jesús. La columna de la flagelación. Un clavo de la crucifixión. Son reliquias que han creado alianzas internacionales. Han reforzado el poder de los papas, inspirado a los artistas más grandes de todos los tiempos y han provocado peregrinaciones multitudinarias, cambiando por completo esta ciudad. ¿Cómo llegaron desde Tierra Santa hasta Roma? ¿Qué sabemos de su autenticidad? ¿Hasta qué punto han transformado la ciudad eterna? Las últimas excavaciones en San Pablo Extramuros han sacado a la luz datos relevantes. También entraremos en un lugar de difícil acceso, la tumba de San Pedro en el Vaticano, y visitaremos Santa Cruz en Jerusalén y otras iglesias de Roma desconocidas para el gran público. Una investigación sobre las reliquias que han cambiado la historia. Las huellas de Jesús en Roma. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la
Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta fiesta de las tiendas y decíamos que los israelitas ahora ya están asentados. Cuando se escribe este libro, ellos ya volvieron de nuevo del exilio, volvieron de nuevo de Babilonia, ya están de nuevo en su tierra, en Israel, sobre todo en el centro, ¿verdad?, que es Jerusalén, la capital. Y por lo tanto, cuando ellos se están asentando aquí en la tierra prometida, esta experiencia del desierto, lo que fueron caminando, debía ser recordada, porque el desierto de por sí siempre ha significado ese camino y ese lugar de purificación. Purificación en tus pensamientos, en tus ideas. Entonces, purificación en ese camino que vos estás realizando. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque entonces esta purificación, ¿verdad?, ellos ahora por el desierto, recordándolo, lo tienen que seguir hacia adelante, lo tienen que llevar hacia adelante. Entonces no tienen que olvidarse, tienen que mirar hacia adelante de generación en generación, lo tienen que llevar, no pueden parar. Entonces tenemos que recordar qué es lo que Dios hizo con nosotros. Dios nos purificó. Todo este tiempo entonces fue un tiempo de gracia, fue un tiempo de purificación entonces desde Dios. Ahora, las familias tenían que habitar durante 7 días en cabañas y la comunidad debía ofrecer cada día una gran cantidad de sacrificios y ofrendas. Una gran cantidad de sacrificios y ofrendas. Y esto es muy lindo también, ¿verdad?, el hecho de tenerlo en consideración. Las familias tenían que habitar durante 7 días en las tiendas, en las cabañas, allí. Pero para recordarnos
Yo vivía cada año eso en Jerusalén. Incluso una vez trajeron ahí unas carpas, pero hoy en día le ponen eso de estilo los toldos, ¿verdad? Los toldos que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, Omohila y toldos justamente frente a nuestro portón mismo se fue a poner, donde nosotros salíamos con los vehículos. Ay, 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 Jesús mismo. Entonces los jóvenes con todos los muchachos, con todos los alumnos, arropiaron ahí por lo menos, era un poco y mierda. Pero que Jesse por ahí se nos viene y nos denuncian, ¿verdad? Pero también lo ubicaron ahí enfrente. Pero primero avisamos a la policía, ¿verdad? Ahora denunciamos. Bueno, pero en fin. Las familias entonces tenían, pero ponen, porque hasta ahora eso. Y es interesante, vos te vas, recorres la ciudad, frente a cada casa, o en el patio, o enfrente, o en la calle, en la vereda, una cosa interesante, ¿verdad? Interesante. Es como nosotros cuando ponemos los pesebres, ¿verdad? Los pesebres. Y ojalá que todos también tengamos esa conciencia, ¿verdad? Pero aquí el pesebre no era solamente en la casa, ¿verdad? Se ponía afuera, ¿verdad? Afuera, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de las tiendas, ¿verdad? Y dice, la comunidad debía ofrecer cada día una gran cantidad de sacrificios y ofrendas. La comunidad, en conmemoración. Pero ¿por qué? Nosotros estamos entre el año 500, ¿entienden? Nosotros volvimos, o sea, los israelitas o los judíos, vamos a decir, porque ya vienen con ese nombre desde este momento, la tribu de Judá, los de Jerusalén vuelven del exilio después de que Ciro los ha liberado, después de que los persas hayan tomado Babilonia, entonces los dejan libres. Pero llegó, ay, yo no quiero esta clase de gente aquí dentro, yo tengo otra política, ¿verdad? De gobierno y de imperio, los persas. Todos vayan. Y desde ahí lo único que usted tiene que hacer es darme tributo, pagar impuestos. Cada año tantos miles de kilos de oro, tantos miles de kilos de plata. Pea la bella buena. ¿Veis? Sin embargo, tanto Asiria tenía otra forma, ¿verdad? Asiria, si es que macaneaba un chiquitito, no me macaneaba, ya te liquidaba. Te crucificaba, te mataba. Eso, los asirios eran crueles, los asirios. Estamos hablando del 800, ¿verdad? Antes de Cristo. Después Babilonia estamos en 580, bueno, 615 en realidad, 615, ¿verdad? Que ellos toman el imperio, comienza en el 615, ¿verdad? Pero después ellos muy pocos estuvieron porque caen, después Babilonia enseguida cae en manos de Persia. En el 539 ya Ciro entonces se apodera y vuelve el nuevo emperador, que va a ir hasta el 333, ahí aparecen los griegos. Alejandro Magno, uno de los más grandes, ¿verdad? Jovencito, ¿verdad? Pero Mano y Leibey, Alejandro Magno, interesante, Alejandro Magno. Y después de Alejandro Magno, entonces, los griegos, ya vienen los romanos, ¿verdad? Es decir, que duró bastante, ¿verdad? Hasta después de Cristo y mucho tiempo después de Cristo, ¿verdad? Bueno, en fin, todo esto que significa para nosotros historia, y dentro de este contexto histórico es donde se va escribiendo la Biblia. Entonces no pensemos que la Biblia es un libro que cae del cielo. La Biblia es inspirada por Dios dentro de un contexto histórico, donde nosotros respondemos a Dios, a su llamado, a esta vocación de vivir dentro de nuestra dignidad. Y bueno, y es así entonces que ellos tenían que recordar, ¿verdad? Porque es importante el recordar, porque entonces eso hace que vos entres, ¿verdad? En esa sintonía de que nosotros tenemos que estar atentos, no bajar la guardia, quiere decir. Ese momento del desierto fue un momento de purificación, decíamos. Entonces ellos dicen, nosotros continuamente tenemos que purificarnos en este camino de Dios, en este camino del Señor. Tenemos que apuntar siempre hacia adelante, ¿verdad? Y por lo tanto ellos ofrecían así cada día una gran cantidad de sacrificios y ofrendas. Estas indicaciones están determinadas en el libro, por ejemplo, del Levítico también. Hemos leído ese capítulo, ¿verdad? El capítulo del Levítico, volvemos a mirar, pero no fue el mismo, ¿verdad? Es la continuación. El capítulo 23 del libro de Levítico es el que nos habla un poquitito más de esto, ¿verdad? El capítulo 23 y lo tenemos en el versículo, 44. 44 dice así, que es la fiesta de las chozas. Hemos estudiado también, entonces si ustedes quieren volver al libro de Levítico, ahí van a encontrar todo en nuestras redes. Dice, el Señor dijo a Moisés,
habla en estos términos a los israelitas. Nosotros ya hemos reflexionado y ya hemos dicho que aquí lo principal y lo elemental es que no es que Moisés está dando normas y normas porque a él le gusta, sino que aquí directamente se está refiriendo a algo elemental y fundamental de estas normas, pero que Dios le dijo a él. Dios le dijo a Moisés. Además, el día 15 de este séptimo mes se celebrará la fiesta de las chozas, ahí está, de las tiendas, en honor del Señor durante 7 días. No, bebés, iba y entiende. Aquí te dijo todito, te vuelve a recuperar y te vuelve a decir esto de la fiesta, ¿verdad? Tendremos una asamblea litúrgica, etcétera, etcétera. Ofrecerán holocausto, aroma agradable. Bueno, todo esto como expiación, libaciones, etcétera, etcétera. Y entonces, después continúa diciendo, el primer día habrá una asamblea litúrgica y ustedes no harán ningún, o sea, el Shabbat de nuevo vuelve a recuperar aquí, ¿verdad? Durante 7 días presentarán una ofrenda que se quema para el Señor. Al 8º día celebrarán una asamblea, Shabbat, asamblea, a Shabbat, descanso. Todito, porque en la asamblea pues todito tenemos que estar. En la asamblea todos estamos llamados. Litúrgica. Y presentarán una ofrenda que se quema para el Señor. Es una asamblea solemne y ustedes no harán ningún trabajo. ¿Por qué también te está diciendo que no tienen que hacer ningún trabajo? O sea, esta es la organización religiosa que repercute en una organización social, que repercute en una organización económica, administrativa y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es íntegro, ¿verdad? Entonces, pero nosotros tenemos que encontrarnos todito, por eso pues tenemos que encontrarnos todito. Nadie tiene que trabajar. Ya yo me llamo, güey. How Pepe entonces ya va peñan de Yara o Jerusalén de Amba se bañan de Coñaina. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. La mejor manera como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Vea la iponágina. Y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de ñan de Yarañe. Contáctenos sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Y nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también, donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor. Nos vemos en las redes sociales. En el año de la palabra, ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID
que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso
Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos leyendo, estamos estudiando, estamos reflexionando sobre el libro de los números, ¿verdad? Capítulo por capítulo, versículo por versículo, ya es ese negato jamás por lo menos ya po alguito ya a mí, para Ñande Yara la Ñande ni la ya lee, entonces no entendí para ya lea, sino que ver todo un poco dentro de un contexto histórico y a qué necesidad está apuntando o ante las controversias y las dificultades, ¿qué es lo que nosotros debemos entonces encontrar aquí como propuesta pedagógica de parte de Dios que tiene que vivir la comunidad judía en este caso, pero en nuestro caso, haciendo una reinterpretación, va el añandelle yapona de esto, que nos sentimos iluminados por Dios, ¿verdad? Bueno, miremos un poco esto de la fiesta de las tiendas que estábamos diciendo. El hecho del desierto, por ejemplo, que te habla, que ahí se hacía estas tiendas y tenemos que volver a recordar. Tenemos que traerlo a la memoria para llegar a lo esencial, entendiendo lo que significa esa fiesta. Aquí, por ejemplo, esa fiesta significa una reconciliación y una purificación, porque el desierto significaba eso. Cuando estuvimos por el desierto, cuando armábamos nuestras chozas, nuestras tiendas, allí donde el Señor se nos manifestaba, era un tiempo de purificación, 40 años por el desierto. La fiesta de las tiendas inicia desde el día 15 del séptimo mes con el ofrecimiento de novillos, carneros, corderos, las oblaciones correspondientes, un macho cabrío y además el sacrificio del holocausto perpetuo. Sacrificio del holocausto perpetuo. En cada uno de los siguientes 7 días, la comunidad de Israel debe presentar los mismos sacrificios. La comunidad de Israel debe presentar los mismos sacrificios, excepto en
que en cada día disminuye un novillo, hasta que en el 7º día se ofrecen 6 novillos y demás sacrificios señalados en el texto. El 8º día ya solamente se presenta un sacrificio de cada uno más el holocausto perpetuo. Esto entonces es una indicación, ¿verdad? Cómo ellos hacían. O sea, esta es la parte ritual. Esta es la parte de lo que ellos necesitan para poder ofrecer ese sacrificio. Dice así: la lista de los sacrificios está después del censo realizado como preparación para ocupar la tierra. Eso lo leeremos en el capítulo 26, o lo hemos leído, ¿verdad?, en el capítulo 26. Que esta lista de los sacrificios está después del censo realizado como preparación para ocupar la tierra. Es decir, ya que moveñan de cómo va a ser nuestro sacrificio. Entonces estamos en la tierra nueva, estamos entrando a esta tierra que emana leche y miel. Y después de que Josué ha sido elegido para guiar al pueblo a la tierra prometida, la misma cosa. Josué entonces, que ha sido ya elegido y ahora entonces que va a entrar en esta tierra prometida, tiene que prepararse. Debe guiar al pueblo a la tierra prometida. Esta lista de inmolaciones y la insistencia en el sacrificio diario muestran que la tierra es un don de Dios, que es a Él a quien hay que agradecer y alabar por sus dones y salvación. Por sus dones y salvación. Entonces, esta lista de inmolaciones y la insistencia en el sacrificio diario muestran que la tierra es un don de Dios, que es a Él a quien hay que agradecer y alabar entonces por su dones y salvación. Entonces, cuando nosotros estamos hablando aquí, cuando estamos leyendo sobre estos sacrificios para la fiesta, ¿verdad? Por eso le estamos llamando la fiesta de las tiendas. Estamos en el capítulo 29, del 12 al 39. Entonces, que se llama sacrificios para las fiestas de las chozas. Vamos a leer un poco a ver cómo nos presenta esta palabra del Señor. Dice así: el día 15 del 7º mes tendrán una asamblea litúrgica. Ya hemos hablado de todo lo que significa la asamblea, y la asamblea litúrgica, ese encuentro, ¿verdad?, de la comunidad, esa asamblea del pueblo, quiere decir. Además, el liturgein quiere decir justamente cosas del pueblo, cosas de la gente. Pero dice la liturgia, liturgein. Es decir, es una respuesta profunda que nosotros tenemos que entenderlo desde dónde. Y nosotros tenemos que entenderlo desde nuestra realidad. Nosotros entonces estamos mirando y estamos entrando en sintonía con Dios. Pero ¿desde dónde entramos en sintonía con Dios? No de los angelitos que vienen del cielo, no sé de dónde, sino que de nuestra realidad, de lo que nosotros vivimos. La religión es religarse con los elementos fundamentales de nuestra vida, de una formación integral, profunda, lleva a conocerme yo mismo en mi relación con los demás. Entonces, por eso te está diciendo, tendrán una asamblea litúrgica. Eso es importante, ahí mirar, estudiar quiénes somos, qué hacemos. No harán ninguna clase de trabajo durante 7 días seguidos. Celebrarán una fiesta de peregrinación en honor del Señor. Aquí entonces hay 2 elementos fundamentales a considerar. No harán ninguna clase de trabajos. No harán ninguna clase de trabajo. Claro, uno puede decir, bueno, listo, qué alegría, estamos todos de vacaciones, ya está yaqué, ya está macabe, ya está peamos. No, señor. Tenés que mirar cuál es el goal, cuál es el objetivo. ¿Por qué no vamos a tener trabajo? Absolutamente ninguna clase de trabajo, justamente. Y después el segundo dice, durante 7 días seguidos celebrarán una fiesta de peregrinación en honor del Señor. Realizarán una peregrinación en honor al Señor. Estos sacrificios para la fiesta de las chozas, ¿verdad? Entonces quiere decir que no trabajamos, no hacemos algo material, le dedicamos a ese, entre comillas, el Shabbat, porque esto al final de cuentas es un Shabbat, porque Shabbat quiere decir descanso, descansar del trabajo, descansar de todo, pero no estoy descansando también diciendo que estoy aquí en la cama, estoy en mi hamaca, estoy aquí a tereré y nada, pues te llegó, no, sino que es para dedicarle ese tiempo, y por eso decíamos de agradecimiento. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Dice, esta lista de inmolaciones
y la insistencia en el sacrificio, que es un sacrificio de todos los días, por eso es perpetuo, diario, perpetuo, muestran que la tierra es un don de Dios. Muestran que la tierra es un don de Dios, que es a Él a quien hay que agradecer y alabar por sus dones y salvación. Es a Él a quien hay que agradecer y alabar por sus dones y salvación. Entonces, esto es hermoso, ¿verdad? Reconocer, porque aquí justamente te está diciendo, ¿verdad? Durante 7 días seguidos celebrarán una fiesta de peregrinación en honor al Señor. En honor al Señor. Los holocaustos, las ofrendas, nosotros ofrecemos en honor al Señor. ¿Pero qué quiere decir en honor al Señor? No quiere decir también, como yo les decía anteriormente, ¿verdad? Que es simplemente un yepopete ante Dios, alabanza, gloria, aleluya, pero después salís y no haces nada. Misa est. La misión comienza. A Dios lo encontramos en nuestros hermanos. Y esto es lo esencial, por lo menos, de este capítulo, de estos versículos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quién tengo mi confianza, sé en quién he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré.
pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quien tengo mi confianza, sé en quien he puesto mi fe. Aunque la prueba se alarga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado yo confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré, a su lado venceré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo tan lindo, el capítulo 29 del versículo 12 en adelante, ¿verdad? Aquí nosotros estamos leyendo sobre los sacrificios para la fiesta de las chozas, sacrificio de la fiesta de las chozas. La lista de los sacrificios está después del censo realizado como preparación para ocupar la tierra. Y después de que Josué ha sido elegido para guiar al pueblo a la tierra prometida, él fue entonces elegido para guiar a esta tierra prometida. Entonces, ahora ellos, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Verdad? Ellos lo que tienen que hacer es, en esta inmolación, en este sacrificio, pero con una insistencia de agradecer. Es a Dios a quien hay que agradecer y a quien hay que alabar por sus dones y por su salvación. Esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Volviendo un poquitito también, nosotros teníamos los sacrificios para el día de la expiación. Fíjense que en este capítulo 29, del 1 al 11, 29 del 7 al 11, miramos un poco, nos habla de estos sacrificios para el día de la expiación. Dice así: el 10º día de este 7º mes tendrán una asamblea litúrgica. Siempre te llama a la asamblea litúrgica. Siempre te llama a la asamblea litúrgica. Fíjense en el capítulo 29, 1. El primer día del 7º día tendrán una asamblea litúrgica. Siempre la asamblea litúrgica. Entonces, en el capítulo 28, 26, miren nomás, capítulo 28, 26. El día de las primicias, cuando ofrezcan al Señor en la fiesta de las semanas una oblación de frutos recién madurados, tendrán una asamblea litúrgica. Bueno, y por eso evidentemente después viene lo que dice a continuación. No harán trabajos de ninguna clase. Claro, si tenés que centrarse y tener una asamblea litúrgica, ciertamente que necesitas dejar el trabajo. Miren en el capítulo 28, el versículo 18. El primer día habrá una asamblea litúrgica, Yeuma, y no harán trabajos de ninguna clase, ¿viste? Siempre es la asamblea litúrgica en relación con el trabajo. Va y se vea, domingo la naña va apoy, ya en Botupa, ya en Vaya ya Cerro Olimpia, ya en Vaya ya partido. Hoy por ahí que tú eres lejos. Pero no es lo esencial. Lo esencial es verdaderamente evaluar un poquitito tu vida de la semana, de lunes a sábado, Matecoba. Evaluar un poquitito cómo nos comportamos en familia, pero toda la familia tiene que ir. Toda la familia, y si es posible, toda la familia tiene que ir juntos a la misa. Se tienen que encontrar juntos en la misa. Porque pea la caracuina. Es ahí donde nosotros entonces vamos a encontrarnos. Es ahí donde nosotros vamos a hablar, ¿verdad?, con el Señor. Es ahí donde nosotros vamos a evaluarnos, decíamos.
Y por eso te pone estos dos elementos simples. Voy a veces repetir, voy a veces repetir. Si buscamos vamos a encontrar más, ¿verdad? Por ejemplo, en los anteriores también, siempre te pone que se tiene que realizar una asamblea litúrgica, ¿verdad? Y bueno, es solamente para que nosotros podamos entender que la unión de el hecho de no trabajar, de dedicarle el Shabbat a un descanso, significa que tiene un gol, que tiene un objetivo. ¿A dónde vamos a llegar? Y ahí le vamos a agradecer, porque aquí justamente nos decía, ¿verdad? La insistencia en el sacrificio diario muestran que la tierra es un don de Dios. Yo dejo de trabajar ese día, me voy y me arrodillo. Que es a Él a quien hoy agradezco. A vos, Señor, hoy te agradezco por la tierra. Te agradezco, Señor, por la vida. Te agradezco, Señor, por mi comunidad. Te agradezco, Señor, por mis hermanos. ¿Entendiste? O sea, pego bien a la gente. Y es ahí donde vas a tener que alabar por sus dones y la salvación. Te alabo, Señor, de todo corazón, porque tú me has hecho vivir, tú me has traído a la vida, tú me ofreces la naturaleza, tú me ofreces la riqueza, tú haces germinar el trigo, tú haces germinar las plantas, tú me das el alimento desde la tierra, tú me sostienes, tú me tienes en vida, en fin. Eso es agradecer, ser agradecidos, porque sabemos que Dios nos da todo. Entonces desde ahí nosotros podemos entender bien el sentido, ¿verdad?, de nuestra propia comunidad y de nuestra propia vida. Entonces, lo que estábamos leyendo hace rato, estos sacrificios para el día de la expiación, siempre tiende, dice, el mes tendrá una asamblea litúrgica. Ayunarán y no harán ninguna clase de trabajo, decía. Además, ofrecerán al Señor como holocausto de aroma agradable un novillo, un carnero y 7 corderos de 1 año y sin defecto, con la oblación correspondiente 3/10 partes de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con aceite por un novillo, 2/10 partes por el carnero y 1/10 parte entonces por cada uno de los 7 corderos. Vuelvo a repetir. También se ofrecerá un chivo como sacrificio por el pecado. Todo esto, además de la víctima por el pecado, ofrecida en la fiesta de la expiación, del holocausto perpetuo, de su oblación y de sus correspondientes libaciones. Eso es lo que nos está pidiendo y eso es lo que nos está diciendo entonces aquí el Levítico. Prepara detalladamente la fiesta del día de la expiación, que debía celebrarse el 10º día del mes séptimo. Esto es la fecha, prepara todo bien. Y en el libro de los Números no se detalla esta celebración, solo se indican los sacrificios correspondientes, además del holocausto perpetuo. Se dice simplemente eso, no se detalla la celebración, solo le indican los sacrificios correspondientes, además del holocausto perpetuo. Bueno, esto es entonces lo que nosotros estamos encontrando en este capítulo 29. Este capítulo 28 y 29, ¿verdad?, que nos centraba mucho en la cuestión de los holocaustos, en la cuestión de estas fiestas, prescripciones sobre el sacrificio sobre todo. Porque nosotros en el 28 vimos 2 elementos importantes, ¿verdad? Uno era ya sobre la tierra, la herencia de esas hijas, ¿se acuerdan?, que van a recibir como herencia. Y después nosotros vimos algo tan lindo. Nosotros nos detuvimos bastante ahí sobre Josué como sucesor de Moisés, el que se va a poner al frente. Dios ahí que le había llamado con toda naturalidad, ¿verdad?, con Eleazar, era anteriormente. Bueno, ahora entonces le llama de nuevo a Moisés con Josué y ahí le va a decir, bueno, ven aquí, te voy a pedir la vida de Yayapopama la Yapuana y ahora le vamos a nombrar a tu sucesor, el constituido, ¿verdad? Sube a esta montaña de los Abarim y contempla la tierra que he dado a los israelitas. Una vez que hayas contemplado, irás a reunirte con tu padre. Entonces Moisés, que el Señor, el Dios que anima, etc., obedeceré. Bueno, y después le dice aquí el Señor, toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre animado por el Espíritu, e impón
tu mano sobre él. Luego lo presentarás al sacerdote Eleazar. Después entonces ellos se encuentran ahí. Lo imponen también, ¿verdad? Frente a la comunidad. De eso nosotros habíamos reflexionado bastante, porque el líder, el que está al frente, tiene que ser aceptado por toda la comunidad. Y bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Seguiremos de nuevo mañana. Cada curso bíblico ustedes lo pueden encontrar a través de las redes en YouTube. Pongan Ñande Yarañe en YouTube. Ahí van a encontrar toda la lista de nuestra pequeña televisión y, ¿verdad?, nuestros varios programas. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Aprendiendo con Jesús, la liturgia de todos los días, Ñande Yarañe dominical. Bueno, queridos amigos, nos despedimos con la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.